Están con nosotros de parte del Consejo María Fernanda y ya veo conectado acá Álvaro. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Y del equipo del Info Estado Abierto está con nosotros la comisionada Nava, Sole Rodrigo, Daniel Saavedra y José Hernández y una servidora, José Móvil. Entonces, iniciamos, daremos lectura a la orden del día de los asuntos que se tienen previstos para esta sesión. Adelante, comisionada. Gracias, Zule. Pues nuevamente buenos días, Álvaro. Muchas gracias también por tu conexión, a María Fernanda igual y a todo el equipo Estado Abierto del Info en la ciudad. Sobre todo esta sesión nos interesa mucho tener retroalimentación de ustedes en 2 vías. Por un lado, comentarles los 3 temas que tenemos interés de realizar sobre investigación aplicada. Por un lado, justicia abierta, movilidad y mantenimiento, concesiones de espacios públicos, y por otro, tener un seguimiento, comentarios de retroalimentación al funcionamiento de este consejo asesor y darles cuenta sobre el seguimiento de recomendaciones que han acercado en las distintas sesiones. Ese sería prácticamente los temas sustantivos de esta sesión, y en espera de que ustedes tuvieran algún otro o bueno, estamos con eso. Gracias. Listo. No sé si habría algún asunto que agregar o podemos continuar con el primer punto, que justo es este de los estudios. Sí, iniciaríamos con el punto de los estudios, comisionada. De acuerdo, pues para nosotras es muy importante tener un asidero de los estudios de investigación aplicada que realizamos, tanto internos como externos, en el equipo de Estado Abierto. Y lo que hemos detectado derivado de los últimos años de gestión como comisionada es que el tema de justicia abierta es ha ido increciendo en el interés de las distintas comunidades, y me parece que aquí lo que nos interesa mucho pues impactar es cómo la justicia abierta o la apertura institucional en las instituciones que tienen algún tipo de decisión en materia judicial en un espectro amplio. En el Sistema Nacional de Transparencia he comentado en diversas ocasiones que no solamente la justicia abierta se circunscribe al Poder Judicial, sino a pues sí, a las instituciones del Estado que también tienen algún tipo de decisión en la impartición de justicia, en la impartición, en la administración. Y bueno, en todo ese canal de búsqueda de justicia, desde el ámbito de derechos humanos hasta la parte de reinserción. A eso es que le llamo, digamos, el espectro amplio de justicia abierta. Y este tema en particular quisiera verlo impactado con un conjunto de ensayos de investigación, por supuesto más de índole académica, la estamos considerando así, para poder realizar este conjunto de ensayos, de cómo aplicar, o sea, no nada más hablar de que sea necesaria, sino cómo aterrizarla. Creo que ese tiene también la perspectiva, los estudios que hemos ido desarrollando o impulsando, tanto internos como externos, de Estado Abierto, y este sería también pues la lógica, ¿no? Y por otro lado están los otros 2 temas que van sobre todo también concatenados con el aterrizar en cómo bajamos la prevención de corrupción, de cómo vamos impulsando la transparencia a través de temas muy concretos, sobre todo en concesiones y obras públicas. Si me quisiera regalar, Zule, la parte de hacer un zoom en el orden del día de los 3 temas, nada más para que quede como con más didáctica, de mi lado, digamos, de nuestro lado. Entonces, ahí esta parte de movilidad y mantenimiento tiene mucho que ver con lo que ha sido de interés en Ciudad de México sobre el uso de sistemas de transporte, llámese metro, llámese justo Metrobús, en fin, todos los que tenemos al alcance, y cómo ha habido también una preocupación
o un interés en los últimos lustros sobre el mantenimiento de los mismos del sistema de transporte colectivo. Entonces, este estudio se está pensando que vaya como por ese carril y por el otro sobre las concesiones de espacios públicos, que es como un bracito justo de la parte de contrataciones, de cómo las concesiones van teniendo también distintas características, llámese incluso en la Ciudad de México también desde hace varios años se han activado espacios que antes no estaban concesionados, como los bajopuentes, por ejemplo, ¿no? Que ahí empiezan justo a abrirse negocios, a tener espacios publicitarios. Entonces, toda esta parte de concesiones de espacios públicos a nosotras nos interesa también mucho colocarlo en un estudio aplicado porque ha sido también parte de la agenda de sociedad civil que ha impulsado esta cuestión de contrataciones abiertas y cómo ha habido detección de opacidades, en fin, en este tipo de concesiones. Entonces, esos son sobre todo los tres temas que nos interesa mucho tener retroalimentación con ustedes. Y bueno, hasta aquí sería mi intervención de presentación de estos tres saques para pues estar atentas a lo que ustedes nos pudieran retroalimentar. Gracias, comisionada. Pues les escuchamos para tomar nota si hay algo que pudiéramos sumar o que no estamos viendo. Pues por mi parte yo diría, o sea, se me hace súper interesante el tema bueno, ambos temas me parecen muy interesantes y muy importantes. Particularmente creo que el tema de concesiones de espacios públicos, pues pues sí, es de la mayor importancia, ¿no? Entender cuáles son los criterios, las dinámicas detrás de esa toma de decisiones, e incluso desde la misma idea, como decía comisionada, de cuáles son los espacios que se concesionan y por qué, ¿no? De dónde surge de pronto decir, pues este también se va a concesionar y este no, y cuáles son los usos que se les están dando, ¿no? Y hasta incluso el tema de la fijación de precios, etcétera. O sea, me parece como un tema de la mayor relevancia, así que me parece muy bien la idea. Sí, bueno, buenos días a todos y a todos. Estoy mirando acá la descripción de los dos ámbitos. O sea, yo coincido con la comisionada, ¿no? Efectivamente, el tema de justicia abierta se ha transformado en un imperativo, ¿no? O sea, la verdad es que las agendas han ido transitando progresivamente hacia allá. Lo que sí creo que puede ser útil, no sé si como recomendación, pero yo a estas alturas del partido, y esto escúchenlo de alguien que viene de la academia, no sé quién tanto aporten los estudios a veces, ¿ah? O sea, efectivamente entregan evidencia, permiten, digamos, poner ciertos temas en la agenda pública, pero un poco pensando en la incorporación o en el engagement con la ciudadanía, yo creo que es súper importante también el ver cómo traducimos, nuevamente yo con mis temas de lenguaje claro, ¿no? Y de hacer más accesible esto, cómo se complementa un poco ese tipo de estudio a mostrar datos, mostrar visualizaciones o formas que permitan que la gente entienda mucho más claramente esto que es justicia abierta o los temas de movilidad, ¿no? Y de mantenimiento, porque, y aquí también una pregunta, o sea, creo que cuando uno habla de una estrategia de Estado abierto, sobre todo en el caso de Ciudad de México, sería interesante que muchas de estas iniciativas fueran en colaboración con alguno de los sujetos obligados, ¿no? O de los órganos que de alguna manera tienen que cumplir con las normativas de transparencia y acceso a información pública, cosa que también los vean a ustedes como aliados y no necesariamente como alguien que esté, no digo denunciar, pero sí mostrando o dejando en evidencia datos que eventualmente pueden pegarle después muy duro a los servicios públicos en particular.
Y esto ligado también a que tanto como justicia abierta, hay como, yo diría, en el tema de mantenimiento, movilidad, transporte, seguridad ciudadana, o sea, hay muchos ámbitos donde le afectan directamente a las personas. Yo he estado siguiendo ahora la prensa a propósito de los últimos acontecimientos allá y aprovecho de solidarizar con ustedes con el tema de los femicidios, que la verdad es que a estas alturas del partido es algo, nada, o sea, de verdad muy, muy triste, pero donde uno ve los vacíos de la capacidad institucional de poder hacerse cargo de esto, y donde en materia de justicia, o sea, a ver, discúlpenme que se lo digo con mucho cariño a un chileno en el sur, pero no me hables de justicia abierta si antes no tienes resuelto los temas de Estado de Derecho, o sea, si no estás pudiendo de alguna manera garantizar la seguridad mínima de nosotras y nosotros como ciudadanos en el cotidiano, ¿no? De ahí, por ejemplo, creo yo que en ese estudio de justicia abierta, y esto lo han hecho muchas organizaciones de tecnología cívica en la región, particularmente la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, es el tema de datos y femicidio, por ejemplo. A propósito de pegar también fuerte con el tema de mostrar por qué es tan importante tener una justicia que rinda cuenta, que sea transparente, que muestre los datos. O sea, yo creo que en este ámbito de indefensión, donde muchas veces tratamos de, al más puro estilo Chespirito, ¿no? Y ahora quién podrá defendernos, tratamos de acudir a la justicia y no encontramos respuesta ahí, ni siquiera en datos, ¿no? Entonces, creo que esta lógica de los estudios debe ser muy acompañada, si ustedes me permiten utilizar la palabra, de una lógica más de incidencia. Cómo esto puede repercutir activamente en la toma de decisiones, en que nos tomemos en serio ciertos temas que, como les digo, a mí me parece bien inexplicable de que, discúlpenme también, pero que México hoy día tenga muchas actividades de justicia abierta cuando tenemos todavía mucha impunidad, donde hay femicidios todos los días, donde están asesinando periodistas, o sea, de una manera, yo no sé, yo no vivo allá, pero los datos que yo veo desde acá son alarmantes, ¿no? Entonces, cuando aparece el World Justice Project, y qué lástima que no esté acá Alejandro, porque yo creo que Alejandro puede ser súper aporte en esto, ¿cómo logramos hacer como, no sé cómo decirlo, pero una alianza que permita que estos productos que ustedes quieren lanzar sea también poniendo los puntos sobre las IE, o sea, en aquellas áreas donde por un lado hay una necesidad nacional hoy día, ¿no? Y donde esta crisis, si ustedes quieren, puede ser una ventana de oportunidad para profundizar, para robustecer la importancia del tema de la justicia y el funcionamiento, tal como decía Mari Carmen. O sea, esto no es un tema del Poder Judicial, esto es un tema de la colaboración con los órganos garantes, con los servicios públicos, o sea, con la policía, con las juntas vecinales, con la ciudadanía también. O sea, este tema también de la responsabilidad que a cada uno le corresponde en temas de provisión de bienes y servicios públicos. Y por otro lado, claro, el tema de estudios que tengan este correlato. Yo les creo, y con esto cierro mi comentario, yo hace 2 semanas o 3 semanas atrás asumí como parte del directorio acá en Chile de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal, que ahí les invito a revisar la página, porque fíjense que una de las cosas que ellos han hecho a propósito de estudios es combinar visualizaciones de datos sobre gasto público, sobre compras de emergencia, por ejemplo, sobre temas de las compras en los municipios, que siempre son un foco bastante atractivo para el fenómeno de la corrupción, con pequeños, ni siquiera son grandes estudios, son como notas técnicas que permiten explicar y hacer correlación entre variables en un lenguaje que no solamente ha servido para que la gente acá en Chile entienda mucho más la gravedad de estos casos, sino que además ha permitido que la propia prensa los utilice como referente para su, digamos, reportaje o para el periodismo de investigación, ¿no? Entonces creo que ahí hay una beta que me permito sugerir, digamos, en este digamos, consejo, porque son súper buenas las herramientas que proponen como estudio, y creo que habría que apostar mucho más a cómo inciden estos estudios en la toma de conciencia, en la toma de decisiones, en modificar comportamiento o en tratar de incidir, ¿no? en cómo hoy día se están desarrollando determinados objetivos de esto que estamos llamando Estado abierto. Eso es lo que yo les puedo sugerir, por lo menos a partir de lo que escucho y lo que leo acá de las propuestas que están encima de la mesa. Y bueno, y el tema de concesiones, nada, o sea, sin lugar a dudas que todo el tema de
no solamente las compras y contrataciones, sino que efectivamente este tema de la relación entre lo público y lo privado son súper importantes también desde esta perspectiva de hacer también mayor corresponsabilidad con el sector privado. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias por los comentarios a ambos. Ya estamos tomando justo nota de las referencias que nos hace Álvaro de lo presentado en Chile. Y sí, creo que aquí lo que tomamos sobre todo es el subrayado que nos dan de tener esta utilidad para el reforzamiento de ciudadanía y sobre todo justo eso, o sea, si no estamos garantizando las distintas instituciones lo mínimo de gobernanza, de derechos humanos, en fin, hablar de apertura institucional se vuelve algo muy, muy etéreo. Y me gustaría comentar en miras a esta parte de incidencia, porque creo que justo eso es lo que buscamos y qué bueno que ustedes nos lo comentan, es que estamos por sacar un estudio que se enfocó en el 2021 sobre todo en el caso, por ejemplo, de información en periodismo de investigación, la información enfocada a personas adultas mayores y en programas y acciones sociales. Y bueno, pues sí, tomamos nota y me parece mucho que me gustaría también en cuanto tengamos el aterrizaje de estas como notas metodológicas, pudiéramos acercarlas con ustedes para ver si tenemos esos como tiros de precisión para haber impactado lo que ustedes nos sugieren, por supuesto. Y me gustaría, bueno, no sé si al respecto, porque sí este tema de feminicidios es algo muy, muy, muy delicado. Me gustaría mucho también preguntarles si tuvieran en miras estos tres temas, recomendaciones de con quiénes acercarnos para que realicen pues tal cual los estudios, porque son externos, sobre todo estos tres. En el caso de Justicia Abierta hemos pensado, por ejemplo, en la Ibero, en el Departamento de Derecho que tiene todo pues un campo de acceso a la información y de combate a corrupción, pero me gustaría, pues aprovechando también los perfiles de ustedes, María Fernanda, Álvaro, si pudieran recomendarnos acercarnos con más personas, organizaciones, en fin, tener su retro respecto a estos tres temas, si tuvieran algún perfil que nos recomendara. Bueno, en temas de justicia abierta también está X Justicia, ¿no? Que trabaja pues mucho con esos temas y justamente con este asunto de perspectiva de género. Creo que podría ser una buena colaboración también. Y sin duda, seguramente en la red de politólogas, ¿no? A la que pertenezco, hay pues expertas en muchos temas y podría preguntar para ver quién podría estar interesada en participar, ¿no? En alguno de estos estudios. Sí, yo ahí me confieso no muy experto digamos, el ecosistema de organizaciones de México. Sí coincido plenamente con María Fernanda que efectivamente en materias digamos, de datos, ¿no? De femicidios, pero más de datos desde la perspectiva de género, además, más allá de eso, en la red de politólogas hay personas súper interesantes ahí. Pero acá les comparto el enlace de ILDA, de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que ellos tienen justamente una iniciativa particularmente en estos temas. O sea, un poco mirando la perspectiva regional, ¿no? Yo tengo la impresión de que, digamos, en las otras áreas, más digamos, de concesiones o de, digamos, movilidad y mantenimiento, ahí tengo mis dudas, ¿eh? No sé si efectivamente para poder trabajar en esos temas, de ahí nuevamente sería súper bueno que Lilia o que Alejandro pudieran a lo mejor después compartir alguna de sus impresiones, pero
Yo creo que hay algunas organizaciones de tecnología cívica en México que tienen un conocimiento específico sobre esto, digamos. A lo mejor habría que hacer como una combinación, ¿no? Un poco estoy pensando en lo que ustedes tienen históricamente con el CIDE y la métrica de gobierno abierto, ¿no? Un trabajo entre el CIDE, con los órganos, los sujetos obligados, con algunos actores también de sociedad civil, con los órganos garantes. Entonces, yo creo que a lo mejor también ahí podría pensarse no solamente digamos, en el contacto de hacer ese trabajo, sino que en una relación más de mediano a largo plazo, ¿no? Porque yo creo que también esto es interesante para instalar capacidades en las organizaciones, ¿no? Hoy día, cuando alguien habla, por ejemplo, claro, de contrataciones abiertas, a mí automáticamente se me viene a la cabeza la gente del Open Contracting Partnership, que tienen representación en todas partes, pero ¿saben lo que es difícil encontrar? Que es un poco la pregunta que nos haces tú, María Carmen, que es, o sea, los joint ventures entre estas organizaciones multilaterales, Open Budgeting, Open Contracting Partnership, y en las universidades, porque hay algunas iniciativas, por ejemplo, yo me acuerdo, el INAI, o incluso algunos órganos garantes han trabajado con el tema de contrataciones públicas abiertas, pero son proyectos que, claro, entregan ciertos resultados, pero no hay una continuidad y sostenibilidad de ese esfuerzo, por un lado, y por otro lado, yo veo poco académico o pocas universidades como tan atentas a esto de meterle la mano a estos temas. Eh, y me parece triste, no solamente lo hablo o sea, acá en Chile es más pobre que en México, que permítanme decirlo acá, que acá el trabajo de los académicos con el tema datos, todos estos temas son, digamos, muy, muy todavía incipientes. Entonces también a lo mejor buscar no necesariamente el contratar, sino que establecer a lo mejor una línea más de trabajo permanente con o sea, como un área temática, digamos, ¿no? Ahí yo creo que a lo mejor justamente, digamos, el esfuerzo que ha hecho el World Justice Project en México, o el mismo tema de periodismo de investigación, pueden encontrar algunas personas, pero yo me atrevería, si tengo alguna otra fuente, les puedo recomendar ahí algunas organizaciones, pero desafortunadamente mis recomendaciones tienen más que ver con la perspectiva regional que digamos, en México, donde tengo grandes colegas y amigos, SocialTIC, digamos, o sea, hay muchas organizaciones de sociedad civil que hacen trabajos con datos, pero claro, acá ustedes van a hacer estudios, ¿no? Entonces, eso requiere probablemente un tema metodológico más profundo, una validación además, ¿no? Normalmente también el encargar este tipo de estudios a centros universitarios, centros de investigación, le da también digamos, cierta objetividad, ¿no? Cierto, digamos, carácter científico a este tipo de trabajo. Pero nada, si encuentro alguna otra cosa adicional, yo creo que en los temas de datos y género, efectivamente Hilda es un buen referente. Y la red también de politólogas, como decía María Fernanda, pero tendríamos que entrar a mirar en los otros ámbitos, que es mucho más técnico, qué organizaciones pueden de alguna manera asumir esa responsabilidad. Porque no me queda a mí tan claro que hoy día tengamos, por ejemplo, gente especialista en concesiones o en temas de movilidad y mantenimiento. O sea, a lo mejor se han hecho trabajos en hackatones o en proyectos con datos, pero es muy distinto hacer un estudio en profundidad sobre eso, donde se requieren, no sé, pues, probablemente movilidad y mantenimiento, gente que sepa de ingeniería, de transporte, o sea, de temas mucho más específicos sobre este tema, digamos, en particular. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios y también por los refuerzos que nos dan de ideas en el chat del Zoom. Un poco también para contextualizarles, una vez que hemos, digamos, tenido el diseño inicial de cada uno de los estudios, los sometemos a concurso público y realmente justo eso, o sea, buscamos quiénes pueden acercarnos propuestas, en fin, y creo que ha habido cosas interesantes. Regularmente también tiene un poco más de mediano plazo, a veces incluso largo en cuanto a su realización, porque aunque son ejercicios que los vamos realizando cada año, por ejemplo, hay uno que apenas vamos a publicar y estamos justo en ese camino por la parte académica que refieres, Álvaro, de incluso pasarlo a estos dictámenes ciegos y a los propios comités editoriales. Es un estudio aplicado que coordinó sobre el Parlamento Abierto Kenvi Puente con Lisandro Devoto de la UNAM,
Entonces, bueno, pues sí tiene como su propia lógica porque eso lo hicimos en 2019. Entonces, bueno, un poco se los contextualizo porque pues estamos justo en esa perfecta oportunidad de poder tener pues esas invitaciones, esa socialización. Y bueno, ha habido distintos canales, ¿no? Justo hay otro que tenemos enfocado, que esperamos en breve, en un par de meses, ya tenerlo listo cuando más y publicarlo, y sobre todo presentarlo, hacia mujeres en reclusión y reinserción, también con Juan Salgado, con otra académica muy valiosa. Entonces, bueno, pues es un poco lo que vamos haciendo. Y sí, con este objetivo de cómo incidimos, cómo hacemos que las piezas se muevan, es que sí es un poco complejo. Y lo que se me ocurre ahorita, igual y para ponerlo como acuerdo con ustedes, es que hacer estas preguntas muy concretas en el caso del resto de consejeros, como Lilia, Alejandro, María, para ver si tienen propuestas adicionales que acercar o retroalimentaciones respecto a estos 3 estudios. Si les parece bien, pues lo sometería ahí a consideración de ustedes y poder solventar esa parte de retroalimentación. Y me gustaría, pues, igual y pasar al siguiente punto, si les parece bien, del orden del día, sobre todo, que es Zules, si nos ayudas. Creo que sí. El siguiente punto de la orden del día de esta sesión son comentarios de su parte sobre el funcionamiento de este espacio. Punto 4. Gracias, Zule. Aquí me gustaría darle el uso de la voz a José para que nos recordara las preguntas base que tenemos y bueno, pues escucharles sobre todo a ustedes. Adelante. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, comentar únicamente que en su momento se revisó a través de un cuestionario un conjunto de preguntas, pues eran básicas para compilar la opinión de las personas que participan en este órgano colegiado, ¿no? Y básicamente la encuesta o el cuestionario buscaba medir el nivel de satisfacción que las personas integrantes, tanto del consejo anterior como este consejo, han tenido con el funcionamiento de este cuerpo colegiado, cuáles son las expectativas sobre la operación de este espacio, los aspectos que se perciben como áreas de mejora potencial en su funcionamiento y cómo podría aprovecharse más la participación de las personas integrantes de este consejo para enriquecer la agenda, el avance de la agenda de Estado abierto en la ciudad y en el país. Y en general identificar cuál es la opinión que tienen sobre los productos que hemos venido revisando en esta conformación en particular a lo largo de las últimas 6 sesiones. Entonces, estas son las preguntas que se hicieron en el cuestionario, comisionada. No sé si quiere que haga el resumen de lo que se obtuvo. Sí, por favor, José, adelante. Sí, en el entendido que no pudieron participar todas las personas en la atención de este cuestionario y que tenemos un número reducido de estas intervenciones, lo que se detecta en las observaciones recibidas es lo siguiente. Parece haber satisfacción con la experiencia de participar en este consejo. Se ha comentado, por ejemplo, que se espera que siga existiendo y que promueva el cumplimiento de la transparencia y las metas que se han impuesto. Asimismo, se espera que el consejo opere como un foro de consulta y de rebote de ideas. También parece haber consenso al respecto de que se cumple con el objetivo de tener observaciones sobre las acciones previstas y derivadas del plan estratégico para el desarrollo de la agenda de Estado abierto, pero hay opiniones divididas al respecto de si se ha cumplido o no con la expectativa de que este consejo funcione más como un espacio de articulación entre propuestas para el desarrollo desde el Instituto de la Ciudad de México, en la agenda pública de la Ciudad de México y la nacional, obviamente en materia de apertura. Se nos sugirió que el consejo trabaje menos en la revisión de muchos temas, como ha ocurrido en estas sesiones, y más en proyectos concretos, y que las reuniones, por lo tanto, busquen enfocarse en menos temas en cada sesión.
Asimismo, se percibe un impacto limitado de la participación de este consejo sobre el desarrollo de la agenda de Estado Abierto en el instituto, y se tiene la opinión de que el equipo de Estado Abierto es receptivo a las sugerencias y recomendaciones formuladas, a la vez que hay, al parecer, una opinión favorable sobre los productos que hemos compartido aquí, aunque se señala la existencia de áreas de oportunidad. Entonces, reitero, estas son las opiniones de las personas que respondieron en el cuestionario, no necesariamente las de la totalidad del Consejo, y justamente el propósito de presentar este resumen es valorar entre quienes se encuentran ahorita presentes si se comparten estas opiniones, si hay algunos elementos adicionales que pudieran enriquecer el análisis y sobre todo la operación de este Consejo. Gracias. Gracias, José. Acá les adicionamos que lo extendimos este cuestionario tanto al Consejo pasado como a ustedes, porque en algún momento nos interesaría mucho reunirnos, de ser posible, bueno, quienes sea factible, sea en presencial, sobre todo por este tejido y este aprendizaje y retroalimentación de ustedes y de nosotros, qué retos como nos hemos tenido para poder implementar lo que ustedes nos sugieren, y viceversa, quizá del lado de consejeras y consejeros, ver cuáles son los retos de permeabilidad en las decisiones y operaciones que llevamos, pues en este caso en mi gestión como comisionado. Siempre en miras a cómo podemos hacer para aprovecharnos mejor en mutuos sentidos. Entonces, bueno, pues acá les vamos a sacar nuevamente el link del cuestionario, es algo bien sencillito. Y si quisieran hacernos algún tipo de recomendación a bote pronto en esta sesión, estaría buenísimo. Y bueno, quedamos atentas. Muchas gracias. Sí, tal vez yo, o sea, como recomendación, a lo mejor hago eco un poco del tema de los ejes temáticos, ¿no? Porque a veces, la redundancia, son como, o sea, creo que hay como un tema, si ustedes quieren, como de trazabilidad, de ver de qué manera, ¿no? Muchas de las cosas que acá se conversan eventualmente pueden considerarse o verse traducidas, ¿no? en algunas acciones concretas. Yo creo que este espacio es muy rico también, o sea, yo aprendo mucho también escuchándolos sobre las cosas que se están haciendo, y creo que también puede ser una muy interesante plataforma, ¿no? de que ojalá esto que está haciendo hoy día el Info en Ciudad de México pueda servir también de inspiración hacia otros órganos garantes en el país. Pero sí, efectivamente coincido ahí con esa mirada de que a lo mejor sería más interesante, creo, focalizar, ¿no? algunos esfuerzos en algunas áreas donde haya incluso ventajas, ¿no? en términos incluso de la misma especialización o los mismos temas en los que cada uno de los consejeros y consejeras podamos contribuir. Otro también, claro, efectivamente creo que sobre la misma estrategia de Estado Abierto, creo que son tantos los temas y es tanta la avalancha muchas veces de temas que se ponen nuevamente en la agenda, que desde esa perspectiva creo que muchas veces podría ser, no sé si más útil, el aprovechar un poco también la expertise, no lo mismo que estamos conversando ahora, ¿no? de cada uno de nosotros en algunas áreas, donde pudiéramos aprovechar mucho más esa capacidad o esa disposición de conocimiento, de redes, de sugerencias o recomendaciones que pudiéramos hacerle, sobre todo en esta línea de reforzar, ¿no? la estrategia Estado Abierto dentro del Info de Ciudad de México, y también de la articulación con actores que están fuera también, ¿no? del órgano garante, ¿no? Pero yo la verdad es que creo que es una buena mirada, y lo otro también, el tema que a mí de repente me pilla la máquina, tengo que confesarlo, de la periodicidad, digamos. O sea, a mí de repente como que me quedo así medio, como justo a medio término, y dice, uy, ya hay reunión de nuevo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero la sensación de temporalidad es una cosa, yo no sé si es porque estoy más viejo que antes, pero siento que se me escapa de las manos, o sea, que los tiempos hoy día están pasando rápidamente, y que efectivamente no me doy cuenta como ya pasó una semana y ya tenemos reunión de nuevo. Entonces, nada, una cosa así como más de sensación y de percepción que comparto con ustedes también a propósito de la periodicidad, y de garantizar también que ojalá la mayor cantidad posible de consejeros y consejeras puedan estar,
para poder, digamos, trabajar en este espacio y hacerlo mucho más potente también para los objetivos que ustedes pretenden con él. Pero eso, esos son mis comentarios. Pues yo no tengo mucho más que agregar a lo que ya presentaron los resultados y lo que decía ahora Álvaro. Creo que pues sí, valoro mucho el espacio, ¿no? La apertura y la receptividad de la que se estaba ya hablando. Sí creo que, pues eso, ¿no? Esto que ya comentaban, la parte de cómo de pronto me quedo con la sensación de que no tener tan claro que cómo van impactando, ¿no? Los comentarios que aquí se hacen, etcétera, ya como una como esto que decía Álvaro, como de recomendaciones y todo, cómo queda plasmado, no solo quizá en un producto final o así, sino como en el mismo proceso, ¿no? Y creo que también, como ya lo decía Álvaro, y como decía, lo hemos dicho, me parece, en varios momentos de las sesiones, creo que hay aquí un esfuerzo enorme, ¿no? De estudios, de publicaciones, o sea, realmente un esfuerzo muy grande del trabajo que se está haciendo, y que también me quedo con la duda de qué tanto está impactando en la visibilidad, ¿no? Que realmente la gente pueda verlo, pueda apropiarse, ¿no? De esta información, de estos datos que finalmente se generan pues para la ciudadanía y para que puedan también pues ejercer mejor su poder ciudadano, ¿no? Entonces, como que también esa parte la siento como que todavía sí, no termina como de concretarse como algo hacia allá, ¿no? Pero bueno, por lo demás, la verdad que es un esfuerzo muy, muy valioso y que estoy muy, muy honrada de participar. Sí, muchas gracias a ambos. Aquí se me ocurre, ahora justo daremos unos minutitos espacio para poderles dar justo esta, como abuelo de pájaro, qué cosas hemos recibido del consejo y cómo las hemos ido aterrizando justo en este seguimiento que comenta María Fernanda, de cómo se va impactando. Porque en efecto a veces se impacta, lo refiero pues por el año pasado que realizamos varios exhortos, hubo varias acciones que se determinaron en mi propio ejercicio como comisionada en el Sistema Nacional de Transparencia, en fin, pero justo sí nos parece que quizá habría que abrir un espacio como de rendirles cuentas cada sesión al final, si les parece bien, como de en qué vamos, sobre todo de lo que ya tenemos como avanzado y para ponerle un check. Entonces, del resto de comentarios, en efecto, pues creo que los iremos retomando para mejorar el aprovechamiento de estas sesiones. Y también en el Inter, a nosotras creo que nos pasa igual de, ay, ya viene el Consejo Asesor de nuevo. Y bueno, tenemos calendarizado cada mes prácticamente una sesión, pero sí, el tiempo avanza de una manera que luego no lo vivimos, sí, de manera ya muy distinta, me parece. Y me gustaría pedirle a José si nos pudiera hacer este mega resumen de lo que ya tenemos de seguimiento de lo del Consejo. Gracias, José. Sí, comisionada, muchas gracias y muchas gracias a las personas integrantes por sus comentarios. Justamente el quinto punto en el orden del día y consideración de la hora, voy a ser muy breve, se refería al estatus de las recomendaciones y sugerencias que nos han vertido a lo largo de estas 6 sesiones de trabajo, ahora la 7ª, y comento lo siguiente. En una compilación de estas sugerencias y recomendaciones detectamos alrededor de 40, algunas que en sentido estricto no son recomendaciones, sugerencias, sino
a lo mejor acuerdos muy puntuales en términos operativos, pero están incluidos como tal. Y de estas 40, al menos 13 se atendieron ya. Todas las derivadas a los acuerdos tomados en la primera sesión sobre la instalación del consejo, el calendario de reuniones, la dinámica de trabajo, etcétera. Otras de tipo operativo, como la remisión de materiales, la inclusión de puntos en la agenda de otras sesiones, así como la difusión en redes sociales de materiales, alguna que se hizo en el mes de febrero, para visibilizar el trabajo para promover el empoderamiento de las mujeres que se generaron por el equipo de Estado Abierto y se difundieron en el marco del 8 de marzo. También algunas relativas a la generación y difusión de infografías con información de alto impacto que busquen facilitar la comprensión de temas difundidos, así como el análisis de los datos de la Ciudad de México en la métrica de gobierno abierto. Este es un punto que interesaba particularmente y sobre el que quizás haya oportunidad de discutir en alguna sesión en particular. Los resultados son muy ricos. La métrica fue recién publicada apenas la semana pasada, aunque los resultados preliminares se habían dado a conocer a los organismos garantes previamente. Y también lo relativo a la revisión del funcionamiento del Consejo Asesor. Asimismo, se había sugerido posicionar el tema de atención a los problemas de las mujeres en reclusión y recién liberadas. Esto lo queríamos mencionar. Si bien no hubo un esfuerzo directo por parte de este instituto, sí hubo un impacto porque este tema se recuperó en la agenda de la Cumbre de Gobierno Abierto, que el doctor Ramírez Aluja nos había sugerido tratar de incidir en ella. Y bueno, pues incluso se realizó una mesa específica sobre este asunto en esa semana. Otras de este conjunto de 40 recomendaciones se encuentran todavía en proceso de análisis para su mejor atención, como aquellas derivadas de la revisión que se hizo al reporte de transparencia o al proyecto de reporte de transparencia de los programas sociales, así como otras recomendaciones derivadas para la generación de otros reportes especiales, con la clara identificación de sus destinatarios. También tenemos en análisis la idea de publicar una newsletter para difundir el material disponible y de manera que se pueda aprovechar, y la posible reactivación a futuro de un reporte especial en materia de con enfoque de género sobre programas sociales y liberación de bases de datos con temas específicos, temas emergentes de política pública, en el siguiente Open Data Day. Algunas se liberaron, las que ya teníamos disponibles en el reciente realizado en marzo. Otras sugerencias tienen el estatus de pendiente, pero hay entre ellas algunas en las que se requiere por parte de las personas integrantes de este Consejo Asesor alguna acción. Por ejemplo, la retroalimentación sobre el contenido de las redes sociales del equipo de Estado Abierto. Se había propuesto también programar un taller para identificar temas de interés y ubicar audiencias prioritarias. La identificación de algunas cuentas de Twitter con trabajo, de actores con trabajo en materia de datos abiertos, a recomendación de las personas que integran este consejo. Y bueno, lo que ya ha señalado la comisionada, nosotros seguimos trabajando para atender la mayor parte de las recomendaciones, las cuales, como siempre, agradecemos y apreciamos por el aporte que realizan a la mejora de nuestro trabajo. Eso es lo que tendríamos en este momento. Muchas gracias. Gracias, José. Aquí completaría un punto, sobre todo en el que se refirió sobre la violencia de género. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Nacional de Transparencia en la que pertenezco, hemos ido también aportando con distintas perspectivas de acercar, por ejemplo, las resoluciones que se han tenido con perspectiva de género en materia de derecho a saber, todos los recursos de revisión, como de mayor temática y sensibilidad. Eso lo hemos compartido por ahí. También hemos dado retroalimentación a un manual que se va a sacar de implementación para tener un aterrizaje de ahí, un decálogo que se hizo para impulsar la igualdad sustantiva en el sistema y contra violencia de género. Entonces hemos también participado por esa vía en elaboración incluso de unas infografías que va a sacar el Sistema Nacional justo para contribuir a esta cultura contra la violencia de género. En fin, a lo que voy y lo que quería ilustrar con esto es que no necesariamente son actividades que todas sean detonadas desde la Ciudad de México, sino también buscamos incidir en el Sistema Nacional de Transparencia, y lo que comentaba justo José de toda esta narrativa
tanto de pasar de gobierno abierto a Estado abierto, pues ahí está como el legado. En fin, vamos dando pian pianito, pero bueno, eso es un poco nuestro corte de caja. También por aquí en el chat les acercaremos el Excel para que lo tengan a mano. Igual estos documentos los concentramos también para mandárselos en el correo electrónico y que todo el consejo los tenga para seguimiento de quienes están ahora y quienes estarían en su aprovechamiento por ese medio. No sé si quisieran comentar algo, María Fernanda, Álvaro, respecto a este resumen. Quedamos atentas y muchas gracias. Ya estamos rebasaditas de las 11, pero pues también queriéndoles aprovechar a ustedes. Yo solamente una cosita pequeña. Primero, reconocer el tremendo trabajo y agradecer también el reporte, porque nada, o sea, súper bien, súper interesante ver cómo se han ido tomando ciertas cosas, que eso me parece muy, muy, muy importante. Y a lo mejor, no digo en el corto plazo, pero a lo mejor en algún momento, tener como una jornada más estratégica, o sea, no mirar temas a lo mejor de los que ustedes están trayendo, sino que eventualmente tener como una especie como de sesión con el consejo, de cómo diseñar cuál es la estrategia, porque yo creo que muchas veces a lo mejor lo que nos falta es tener como cuál es el foco, ¿no? O sea, o cómo están viendo ustedes el impulsar esta agenda, y eso puede ser súper interesante de ahí a lo mejor retroalimentar mucho más que productos o más que iniciativas, ver un poco la fotografía completa, ¿no? Cómo podemos contribuir a la construcción de esta agenda, ¿no? Cosa de que también todos los elementos que vayan apareciendo reunión en reunión sean parte también de ese desarrollo. Pero felicitarlos también por ese monitoreo, seguimiento que da cuenta además de la maravilla de este espacio de poder contribuir justamente a la estrategia que tienen ustedes ahí de impulsar el Estado abierto, ¿no? Así que nada, eso solamente. Muchas gracias, Álvaro. Me parece muy bien y te tomamos la palabra para hacer la siguiente sesión, una jornada estratégica. Sí, me parece súper importante. Y bueno, pues adelante, yo creo que sí, vamos cerrando la sesión. Comisionada, bueno, Fernanda tuvo que retirarse, pero todo queda aquí grabado y la minuta nada más para hacer breve mención de los asuntos que quedaron, a los que les daremos seguimiento tras esta sesión, y recordar que el 23 de mayo tentativamente tendríamos la 8ª sesión de trabajo. Adelante, José. Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Revisamos las sugerencias derivadas de la sesión de hoy sobre los proyectos de estudio en general, que los estudios se realicen, valorar que los estudios se realicen en colaboración con sujetos obligados para que se considere al INFO un aliado en la identificación de problemas. Consultar además comentarios por parte de las personas integrantes que no pudieron asistir a la reunión del día de hoy, en específico sobre el estudio de justicia abierta, valorar qué tanto aportan los estudios para lograr un más involucramiento de la ciudadanía, enfatizando la importancia del lenguaje claro, uso de visualización de datos y recopilación de evidencia para mejorar la comprensión de temas específicos. Valorar otros temas pueden ser más urgentes para las personas. Antes de hablar de justicia abierta, es necesario lograr mínimos de un Estado de Derecho. Esto como una consideración genérica. Enfatizar la importancia que las instituciones de justicia rindan cuentas. Para ello, ver los estudios como un instrumento de incidencia. Revisar como antecedente el proyecto de análisis de gasto público que se ha promovido en Chile y con notas técnicas para revisar correlaciones entre variables de gastos que alimentan el debate en la prensa y mejoran la comprensión de algunos temas fiscales. Ahí se nos dieron algunas referencias muy específicas, las tenemos ya identificadas. Asimismo, considerar el trabajo de X Justicia como antecedente y potencial colaborador, así como de las expertas de la red de politólogas. Considerar a Project Poder, que trabajan en tema de empresas y derechos humanos, especialmente en mesas anticorrupción y transparencia. En relación con el estudio de movilidad y mantenimiento, considerar como otro caso, en relación con movilidad y transporte urbano, el trabajo de una organización de la que se nos proporcionan los datos, Datum,
Sobre el estudio de concesiones de espacios públicos, analizar criterios y dinámicas detrás de la toma de decisiones sobre los espacios que se concesionan y por qué, así como el análisis de aspectos específicos como la fijación de precios. Considerar contactos ya establecidos de mediano y largo plazo para el desarrollo de estos estudios y de organismos garantes, organizaciones de la sociedad civil, iniciativas internacionales como la Open Contracted Partnership y World Justice Project, así como las asociaciones de estos organismos. Estos organismos han establecido con universidades y valorar vías de colaboración de más largo plazo en sustitución de contrataciones puntuales. Sobre el funcionamiento del Consejo Asesor, valorar la reducción de temas para tratar en cada reunión con la posibilidad de concentrarlos en las áreas de especialización de las personas integrantes, valorar la periodicidad de las sesiones para asegurar más oportunidad de participación, analizar el impacto en visibilidad de apropiación por parte de la gente de los distintos productos derivados del trabajo del equipo de Estado Abierto y considerar una sesión de diseño de estrategia que identifique el foco de interés para identificar aspectos que permitan avanzar la agenda de Estado Abierto. Estos son los acuerdos que tenemos, las recomendaciones que tenemos identificadas. Recordar, como había señalado Zulema Oviedo, que la próxima reunión, la octava de trabajo, está prevista para el lunes 15 de mayo, pero ese día, con el inicio de la Open Government Week de 2022. Entonces, consultar si mantenemos la reunión el 15 de mayo o si sería conveniente pasarla al lunes 23 de mayo, a las 10 horas como de costumbre. Muchas gracias. Si me preguntan así brevemente, el 23 sería mejor. A lo mejor haría preguntarle al resto de los consejeros y consejeras, pero justamente la semana del 16 al 20 es la Open Go Week, así que me imagino que todos vamos a estar muy, metidos ahí en esa agenda. Pero nada, yo creo que eso se puede consultar ahí con los miembros del Consejo. De acuerdo, entonces previa consulta solo pondríamos como recomendación adicional valorar la reprogramación para el lunes 23 de mayo. Con ello quedarían concluidos los temas de esta reunión. De acuerdo, pues creo que ya serían todos los asuntos. Estaríamos ya finalizando esta sesión y pues muchas gracias, Álvaro y Fernanda, por sus aportaciones y todo el equipo. Muchas gracias, muy buenos días. Que estén muy bien, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por todo. Buena semana. Igual.